Vamos a ir a la palabra del Señor, el libro de Josué. El libro de Josué. Quiero que usted vea en la palabra del Señor, en el capítulo 1, capítulo 7 de Josué. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 7, verso 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Betabem, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán a Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Señor, quisiera pedirte a esta hora que me des la concentración, la sabiduría, la unción, la gracia para predicar. Yo la necesito. Bendíceme predicando la palabra. Y úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, Señor, úrgeme, Señor, úrgeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo. Dios le había dicho a Israel que él pelearía las batallas por ellos, que le daría la victoria. Dios se había comprometido a darle victoria en todas sus batallas. Porque Dios es un Dios que quiere darnos victoria. Dios quiere que nos vaya bien. Dios no quiere que nos vaya mal. Dios quiere que nos vaya bien. Entonces Él dice: yo voy a pelear por ustedes. Les voy a dar victoria. Pero era una promesa condicional. Escuchen bien esto. La promesa de Dios para Israel era una promesa condicional. ¿Y cuál era la condición puesta por Dios? Que ellos obedecieran sus mandamientos. Entonces, la primera ciudad que ellos tienen que conquistar fue Jericó. Ahora, desde el punto de vista militar, era una de las ciudades más grandes, más poderosas del mundo. En ese tiempo estaba fortificada con murallas tremendas. Humanamente hablando, era difícil de penetrar, nadie podía entrar. Entonces, ni siquiera quizás los hijos de Israel tenían la esperanza de tomarla, pero como dice la historia, cuando Dios le dice a Josué: he dado todo lo que pise la planta de tus pies, también incluye Jericó. Y esa puerta que estaba cerrada se abre, esa muralla cae, y la ciudad fue tomada gracias al poder milagroso de Dios. Porque así es Dios, nos da victoria, nos da triunfo. El problema es que muchas veces nosotros somos como ese pueblo de Israel que decimos: Señor, esto es imposible. Pero cuando vemos la mano de Dios, que lo imposible lo hace posible, luego como que se nos engrosa el corazón y decimos:
no era tan imposible. Nosotros podemos. Pero se nos olvida que antes era imposible. Y que no es que nosotros podemos, es que Dios está en nosotros y para Él todo es posible. Y la gloria no es tuya, la gloria no es mía, la gloria es solo de Dios. Es solo de Dios. Entonces, gracias al poder milagroso, Dios le entrega a Jericó. Pero me llama la atención que dice la Biblia que Jehová estaba con Josué y esto se divulgó por toda la tierra. Pero hay un pero. El capítulo 7, verso 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Ahora yo estaba viendo la palabra prevaricación, que no es una palabra muy, ¿cierto?, muy normal, que podamos decir yo la entiendo fácilmente. Pero ¿qué es la prevaricación en la Biblia? En el sentido bíblico, prevaricar es hacer omisión a la palabra de Dios. ¿Ah? O sea, prevaricar es no hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Es no cumplir con nuestras responsabilidades. Ese es un prevaricador. El que no cumple, ¿cierto?, a sus deberes. Por ejemplo, una persona que tiene un cargo público y que no cumple con sus deberes a ese cargo o profesión, entonces está cometiendo lo que se le llama prevaricación. Prevaricación. Por ejemplo, los jueces, los funcionarios públicos, los abogados, los procuradores, generalmente se les juzga por prevaricar, porque que ellos no están cumpliendo con sus deberes. Entonces, en la Biblia es similar. Cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer. No hace lo que tiene que hacer. Cuando el cristiano no cumple su deber, se cae en la prevaricación. Por ejemplo, acá dice la Biblia que Dios le había prohibido al pueblo de Israel que ellos tomaran cualquier tipo de botín, de riqueza para ellos. Entonces, cuando ellos van a Jericó, todo lo que ellos tomaban en ese momento de riqueza, el botín, era para Dios. Era consagrado al Señor. Tenía que entrar en el tesoro del Señor. Todo. Pero ¿qué sucedió? Hubo un hombre llamado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera. O sea, Dios lo identifica muy bien. Tomó del anatema. Tomó de algo que estaba apartado, separado. Y como eso no era de él, se le convierte en maldición. Porque eso tenía que ser consagrado a Dios. Eso tenía que ser separado para Dios. Pero él no lo consagra, lo toma para él. Entonces a eso se le llama prevaricar y tomar del anatema. Anatema es una palabra que significa algo que está separado, apartado, que tiene que ser dejado de lado, pero que no tiene que ser tomado. Y también de ahí viene la palabra maldecir o maldición. Eso es anatema. Entonces, cuando la Biblia habla de anatema, está hablando de una palabra de maldición. Alguien que es excluido de la comunión. Entonces, viene una palabra hebrea que significa, o sea, una palabra griega, ¿sí?,
que tiene que ver con el hebreo cher o maldición. O sea, eso es anatema, algo que te trae maldición. Por ejemplo, en el tiempo del profeta Malaquías, Dios da una orden a Israel. Dice, traigan todos los diezmos al alfolí. El alfolí era el tesoro del templo. Eran salas donde ellos tenían que llevar el diezmo de todo, el diezmo de la tierra, el diezmo del ganado, de los frutos de la tierra, de todos tenían que traer sus diezmos. Eran grandes cámaras como bodega, con eso comían los sacerdotes, le repartían a los pobres y se cuidaba del templo y del culto. Pero ¿qué hacen los hijos de Israel? Comienzan a comerse los diezmos del Señor. Le roban al Señor los diezmos, lo ocupan para ellos, ¿cierto? ¿Y qué hacen? Entonces el alfolí empieza a estar vacío, empieza una crisis. Los sacerdotes no son sostenidos como tienen que ser sostenidos, no hay para las viudas, no hay para los huérfanos, no hay para la reparación del templo. Y entonces Dios dice, maldito soy con maldición. Vosotros, toda la nación, me habéis robado. Ahora, esta maldición no es que Dios estaba maldiciendo a su pueblo, sino la consecuencia de haber tomado lo que es consagrado a Dios, trae maldición. Me explico. De haber tomado lo que no les pertenecía, le trajo una maldición. Entonces, Dios le dice, bueno, si usted quiere ser libre de esta maldición, traigan todos los diezmos a la alfolí y alimento en mi casa y pruébenme, y yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero tienen que traer los diezmos al alfolí y tiene que haber alimento en mi casa. Entonces, acá la primera ciudad que Israel toma es Jericó. ¿Y qué hace Acán? En vez de consagrar, como Dios había dado orden, no van a tomar nada del anatema, todo eso lo van a consagrar al Señor. Entonces, ¿qué hace Acán? Toma algo que Dios lo considera una maldición. Entonces, nadie lo sabe, esto es un secreto, pero ¿qué sucede? De repente se dan cuenta que hay un pueblo más pequeño que se llama Jai y está cerquita, hacia el oriente de Betel. Y entonces Josué le dijo, bueno, vayan, suban, reconozcan la tierra. Y ellos subieron, reconocieron la tierra, el ejército de Josué, y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino con 2 o 3 mil. Van a tomar a Jai, no fatigue a todo el pueblo, porque son pocos. O sea, hay un exceso de confianza y ya se olvidan que la victoria no la dio la multitud, que la victoria vino de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, y nosotros los pastores también, cuando no tenemos nada, nuestra confianza está ciega en Dios? Aunque se dice que no hay fe ciega, siempre la fe ve, pero es un decir. Nuestra fe es ciega, no tengo nada, no sé de dónde, no sé cómo, pero Dios nos va a dar, vamos a comprar el sitio, vamos a edificar el templo, vamos a hacer esto y esto para la obra de Dios. Una fe ciega en Dios. Pero después que Dios nos da el sitio, construimos el templo, nos da mucho más de lo que nosotros creíamos, ya dejamos de confiar en Dios y empezamos a sacar cuenta cuánto tenemos. Y ahí está el problema, porque nuestra confianza, que era tan grande en Dios, se vuelve más calculadora y empezamos a pensar con cuánto podemos hacerlo. Y yo creo que a los hijos de Israel le pasó lo mismo. Dijeron, bueno, si fuimos capaces de vencer a los de Jericó,
esta ciudad va a ser pan comido, va a ser mucho más fácil, pero en ningún momento incluyeron a Dios y se olvidaron también de que algo no estaba bien, que algo no estaba bien. Entonces cuando fueron a pelear, llevaron 3.000 hombres más o menos, dice que tuvieron que salir arrancando y los dejaron, mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron de la puerta hasta Sebarín. Yo estaba viendo lo que significa la palabra Sebarín. Y Sebarín significa brecha o rotura. Importante esto. El significado es de Sebarín, que hasta ahí arrancaron ellos y mataron a 36 israelitas, es cantera, ruina o brecha o roturas. Entonces, mientras yo estaba estudiando el nombre de este lugar, el Espíritu Santo me hizo sentir que a veces nosotros estamos bajo una bendición de Dios, pero nosotros somos los que le abrimos brechas o roturas al diablo. Le abrimos brecha y rotura para que entre la maldición. Porque si ellos hubiesen ido, ya, pongámosle que Dios dice, bueno, estos muchachos se llenaron de fe y está bien como están pensando, ¿para qué van a ir todos? Vayan 2.000, vayan 3.000. Está bien. Pero el problema no era en la confianza que ellos tenían. El problema iba más allá. El problema era que había un hombre que le abrió una brecha tomando algo que no le correspondía. Y a veces la maldición, el anatema llega porque hacemos cosas que a Dios no le agradan. Hacemos cosas. ¿Y qué pasó? Que cuando vuelven, dice la Biblia que los derrotaron. Y el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, estaban llenos de miedo. ¿Qué hace Josué? Rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Como queriendo decir, ¿por qué, Señor, no eres bueno con nosotros? ¿Por qué has dejado que los amorreos nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Imagínense un Josué valiente, un Josué guerrero. Ahora está llorando. ¿Qué diré? Señor, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de su enemigo, porque los amorreos, los cananeos, todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán. Borrearán nuestros nombres. Se llenaron de miedo. ¿Y qué vas a hacer a tu gran nombre? Y Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Las cosas no le están saliendo bien, no es culpa mía. Es que ellos han pecado. Israel ha pecado. Y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado del anatema y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Tomaron del anatema, hurtaron, mintieron y lo guardaron. Lo escondieron. ¿Por qué la iglesia no tiene el poder que tiene que tener? Porque a veces hay pecados ocultos. Hay roturas. Hay brechas que le abren una puerta al diablo. Escúchame bien. Hay roturas, hay brechas que le abren una puerta al diablo. Quiero que veamos este pecado. Primero tomaron del anatema, tomaron lo que no les correspondía. Segundo, hurtaron, ¿cierto? Mintieron y lo escondieron.
hurtaron, mintieron y lo escondieron. Entonces, a veces las cosas nos resultan, uno dice, pero Señor, ¿pero por qué? Hemos trabajado tanto este año, nuestra iglesia no crece. Hemos hecho un montón de cosas y nos resultan. Mi negocio parece que va de mal en peor. Mi matrimonio no está bien. No encuentro satisfacción, no encuentro gozo, no encuentro alegría. ¿Por qué eres así conmigo, Señor? Y Dios dice, ¿por qué te postras delante de mí? Yo no soy culpable. Yo no soy culpable. Ahora, el resto del pueblo no sabía que Acán había pecado. Nadie lo sabía, pero Dios sí. Y Satanás también. Porque Dios sabe cuando pecas. Dios conoce el corazón, la mente, la intención. Dios sabe cuando tú pecas en tu corazón y en tu mente. El diablo no lo sabe. Pero si él te ve, tiene sus emisarios, tiene sus demonios. Él te escucha. Él ve cuando robas. Él ve cuando miente. Él ve cuando no eres fiel. Y eso le da derecho legal al diablo para maldecir. ¿Y qué le puede decir Dios? Dime, ¿qué le puede decir Dios si el diablo dice, tengo el derecho legal? Yo tengo el derecho a hacer lo que quiero, dice el diablo, porque ellos me abrieron una puerta. Nunca me olvido de un anciano pastor que ya murió, ya partió a la presencia del Señor. Y me contaba el testimonio que en una oportunidad lo fueron a buscar y había un hermano de la iglesia que parecía que era bien fiel. Había hecho el servicio militar, él estaba siempre en el coro. Era su mano derecha y lo llevó. Dijo, vamos a reprender demonios, vamos a echar fuera demonios. Y cuando llegaron allá, empezaron a echar fuera el demonio y ya, hermano, usted va a orar. El hermano comenzó a orar y el demonio habló por la persona. Y le dije, ¿y tú? ¿Qué vienes a echar fuera demonio? Si en el servicio militar tú te ibas a acostar con prostitutas cuando tenías de franco. Una vergüenza. El demonio avergonzó al varón. Él pensó que todo había pasado, que simplemente con vestirse como cristiano y llevar su instrumento, su Biblia y volver a la iglesia era todo. Pero él nunca le había confesado a Dios y se había arrepentido realmente de su pecado. Y el pecado le da un derecho legal para decir, yo voy a entrar al corazón de esta persona para afligirte, para que no tengas éxito, para que te vaya mal. Escúchame bien, para amargarte el alma. Porque el diablo sabe y ve. Por eso es que le fue mal a Israel. No pudieron contra una pequeña población. Ellos pensaron que iba a ser fácil, ellos pensaron que iban a ir a la victoria, pero fueron directo a la derrota. Porque a veces viene maldición sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Maldición sobre la economía, maldición sobre la finanza, maldición sobre la familia, porque se le abre una brecha, se le abre una rotura al diablo cuando no confesamos el pecado. Y que este año que viene
sea un año sin maldición. Que sea un año en bendición. Bendito Dios. Sea un año en bendición. Los de Jai ganaron. Y el corazón de todo el pueblo vino a ser como agua. 36 hombres inocentes murieron. Servidores de Dios fueron masacrados. ¿Habían hecho algo malo? No. No dice que fueron los más pecadores los que fueron. No. Pero sí, hubo un hombre que le abrió una brecha al diablo. A veces hay gente que le abre brechas al diablo. Una rotura. Una rotura. Robando. Comprando robos. Robando en el trabajo. Infidelidad en el matrimonio. Mentiras. Y que ocultan su pecado. Y creen que el pecado lo borran los años. El pecado no lo borran los años. Lo único que borra el pecado es la sangre de Cristo, pero tienes que confesar ese pecado. Tienes que encerrarte en una pieza y decirle, Señor, este es mi pecado. Es increíble que hay gente que piensa que no. Mienten, roban. Y creen. Y creen que están bien. Uy, dice, me llegaron muchos regalos a Navidad. ¿Quiere decir que Dios me ama tanto? O sea, que al que no le llega un regalo es porque Dios no lo ama. Es como aquellos pastores que viven en pecado y las iglesias crecen y dicen, esto quiere decir que Dios me respalda porque mi iglesia crece y crece. Pero si no hay un arrepentimiento, la iglesia puede crecer por misericordia de Dios, pero ese pastor, si no se arrepiente, el infierno le espera. Es como el que vende droga y dice, uy, las cosas van bien, cada día estoy mejor, mi Dios me protege, mi Diosito me protege. ¿Cómo Dios va a proteger el tráfico de droga? Pero a veces es mejor que te vaya mal hasta que confieses el pecado. Yo no sé cuánta gente que hoy me está escuchando puede decir, ayúdame, Señor. Si usted siente que está llevando algo que no está bien en su vida, reconozca su pecado. Dígale, Señor, este es mi pecado. Incluso el pueblo de Israel confesaba los pecados hasta de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos. Arrepiéntase de ese pecado. Pídale a Dios que limpie su pecado. Y después que usted le pide a Dios que lo limpie, apártese de ese pecado, nunca más. Cambie su vida. Tenga una buena comunión con Dios. Empiece bien el año que viene y saque todas las maldiciones que el diablo ha querido traer sobre sus vidas. Y dígale, Señor, yo quiero comenzar bien. Porque a veces nosotros le damos lugar a los demonios. Nosotros le damos lugar a los demonios. Por eso Pablo dice, nosotros no ignoramos sus maquinaciones, no le demos lugar al diablo. Pero a veces sí le damos lugar. Pero qué bueno saber que está terminando un año y yo quiero entrar a un año nuevo, con un corazón nuevo, con una vida nueva. ¿Habrá alguien que diga amén a la palabra?
con un corazón nuevo, con una vida nueva. Si es necesario pedir perdón, pida perdón. Restituya las cosas que no hizo bien. Y dígale al Señor que quiere empezar un año en bendición. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Donde quiera que me estás escuchando, yo quiero orar por ti. Quiero guiarte a una oración que te puede hacer libre. Vamos a pedir que me ayude Moisés. Yo quiero orar por una oración que te puede hacer libre. Diga conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, He escuchado tu palabra he escuchado tu palabra y ha tocado mi corazón. y ha tocado mi corazón. Yo reconozco Yo reconozco que he pecado que he pecado y con mi actitud y con mi actitud he abierto una puerta he abierto una puerta a la maldición, a la maldición, al diablo. al diablo. Señor, Señor, yo quiero comenzar yo quiero comenzar una nueva vida. una nueva vida. Si tú me lo Si permites, tú me lo permites, un nuevo año. un nuevo año. A cuentas A contigo. cuentas contigo. Perdóname. Perdóname Si he mentido, si he mentido, si he robado, si he robado, lo tuyo, si he robado lo tuyo, si he dañado a mi prójimo, si he dañado a mi prójimo, si he escondido, si he escondido, si no he confesado. si no he confesado. Y ayúdame, Y Señor, ayúdame, Señor, con tu Espíritu con tu Santo, Espíritu Santo, a reconocer a reconocer que he fallado. que he fallado. Perdona Perdona los pecados los pecados de mis padres, de mis padres, de mis abuelos, de mis abuelos. porque tu palabra dice Que tu palabra dice que tú visitas la que maldad tú visitas la maldad de los padres de los padres sobre los hijos sobre los hijos hasta la tercera hasta la tercera y cuarta generación. generación. Pero también bendices Pero también bendice al justo al justo hasta 1000 generaciones. hasta 1000 generaciones. Ahora recibo la bendición Ahora recibo la bendición en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para la gloria del para la Padre, gloria del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. Amén. 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 Dígame un amén ahí en el Facebook. Escríbame un amén. Aleluya. Dios te bendiga y te guarde. Bien, ya estamos llegando al final. Amén. Hoy tenemos la última reunión del martes del año.